Primero vamos a hacer She recorded. una oración para empezar esta lección. Vamos a grabar todo para que ya pues Angélica no se quede atrasada, entonces no tengamos que esperar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos das para tener esta lección. Te pido, Señor, para que podamos recordar y guardar en nuestro corazón lo que aprendemos de tu palabra, para que de esta manera nos dé el descanso que necesitamos. Por Sara, también lo que ha estudiado, lo que viene estudiando también en la palabra cada día. Entonces, anímale, Angélica también. Y te pido, Señor, que en todo este proceso de vida cristiana en el que estamos todos, no demos marcha atrás, sino con ánimo hacia adelante, dependiendo de ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un repaso rapidito está relacionado con cómo era el versículo. ¿Cómo era el versículo de esa lección 1? ¿Se acuerda, Sara? El versículo sí era porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Esta no proviene de vosotros, pues es don de Dios. Y el final era no por obras para que nadie se gloríe. Uh-huh. ¿Efesios qué? 2, 8 al 9. ¿Sí? Efesios 2, 8 y 9, sí, señora. Entonces, ese es el versículo, basado en ese versículo, entonces estaba nuestra lección, decía salvo, salvo. Y podemos recordar, con 3 preguntas vamos a recordar lo que dijimos. Una, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna? ¿Cuál era, Sara? Muertos en el pecado. Dijimos específicamente, ¿no? Muertos en delitos y pecados, ¿sí? Definíamos que era un delito y que es pecado. Segunda pregunta para recordar, dice, ¿en qué debemos tener fe para ser hijos de Dios? ¿En quién, perdón? Debemos tener fe para ser hijos de Dios. Fácil, ¿no? En Jesús, ¿no? En Jesús, ¿cierto? Y la última preguntita habla de ¿qué sucede cuando una persona recibe a Cristo? Pues primero, pues es salvo, ¿no? Sí. Y pues se vuelve un hijo de Dios. Ajá. Hacíamos referencia a Juan 5:24 que dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió, escuche bien, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué sucede cuando la persona recibe a Cristo? Además de lo que usted dijo, que está bien, pero también tiene vida eterna. Vida eterna por medio de Cristo. Muy bien. En esta lección número 2 vamos a aprender acerca de seguro, o sea, seguridad de salvación. Seguridad de salvación. ¿Y esta lección por qué, Sara? Perdón. Porque hay muchas personas que creen, y esos que creen eso, pues son llamados cristianos, que la salvación no es segura, o sea, que la salvación se pierde, que la salvación se pierde. Entonces, esa persona que cree que la salvación se pierde es porque lo que dijimos en la lección 1 no lo tienen claro realmente. No lo tienen claro. O sea, todavía están pensando que tienen que hacer cosas para ser salvos, para mantenerse salvos, dicen ellos, o para mantener su salvación. Entonces ellos clasifican las cosas que deben hacer. Debo ir a culto, debo ofrendar, debo bautizarme, y esas 3 cosas son importantes, ir a culto, ofrendar, bautizarme. Pero entonces, si pecan, entonces no confiesan el pecado, sino que miran qué hacer para sentirse bien consigo mismos. Entonces, no, y si hay un ayuno, entonces me voy a ayunar. Si hay un campamento, me voy de campamento. Si hay algo en la iglesia, se van para allá porque tienen como resarcirse, ¿no? Como quitarse de encima esa culpa de haber pecado. Bueno, eso es equivocado. La Biblia habla de que no es por obras, no es lo que hagamos o dejemos de hacer lo que nos salva o nos da seguridad de salvación, sino que como decimos en la lección 1 y en esta lo vamos a afirmar, tenemos salvación, perdón de pecado, una salvación eterna y segura por medio de Cristo. Cristo nos la dio por gracia, Cristo nos la asegura y Cristo es el que nos mantiene salvos. Nosotros no nos ganamos la salvación, mucho menos
vamos a poderla mantener. No, 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 no. Eso es lo que vamos a ver en esta lección. Y este paso 2 tiene 3 afirmaciones para escoger si es verdadero o falso. Entonces va la primera. Ahora puedo estar seguro de que soy salvo. Verdadero. Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor. Falso. Si peco y muero, esto es. Si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo. Sí. Verdadero. Listo, entonces si peco y muero. Entonces vamos a aclarar las 3 a ver si sí está bien. Empieza diciendo esta lección, Dios me da seguridad. Y con eso ya, nomás con ese subtítulo ahí, eso dice absolutamente todo. Romanos capítulo 8 que usted leyó para esta lección, el versículo 38 y 39, dice de la siguiente manera, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, escuche bien esto, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta es, una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna forma de que seamos separados del amor de Cristo? ¿Podemos ser separados de ese amor de Cristo? No. Lo acabamos de leer. No podemos nada, dice nada. Entonces, ni siquiera cuando peco, ni siquiera cuando peco. Claro, no me debo ir a revolcar en el pecado, pero ni siquiera cuando peco, eso nos separa del amor de Cristo. Él nos sigue amando, porque no se trata de lo que yo haga o deje de hacer, sino se trata de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Cuando uno lee Juan 10, 27 al 29, Juan 10, Evangelio de San Juan 10, del 27 al 29, dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 3 versículos contundentes que nos aclaran de una manera importante acerca de la seguridad de salvación. Pregunto, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús según ese versículo 28? Nos ofrece Vida eterna. vida eterna, ¿cierto? Y como su nombre lo dice, ¿no? Vida eterna. O sea, es una vida que no se acaba, que no se pierde, es una salvación eterna. No se acaba, no se pierde. Ahora, ¿quién da la vida eterna según el versículo 28? Dice, y yo les doy. ¿Quién viene hablando ahí? Jesús. Jesús es el dador de vida eterna. Ahora, la pregunta 4 es, ¿puede terminar algo que es eterno? No. El tiempo del verbo dar es presente. Esto nos indica que ya tenemos la vida eterna, Sara. La vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Vea desde dónde empieza la vida eterna. Entonces, desde el momento que aceptamos a Jesús como Salvador personal, y es que está hablando en presente, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, oyen, yo las conozco, me siguen, les doy, no perecerán, nadie las arrebatará. Eso nos habla de seguridad, de tranquilidad, de que estamos en mejores manos que podemos estar. Según el versículo 28, ¿cuándo pereceremos? Nunca. Nunca perecer. Y esto de perecer es, nunca vamos a caer al infierno. No vamos a ir al infierno. Que no, que pequé y no lo alcancé a confesar ese día. Bueno, eso no me va a mandar al infierno, porque como dije hace 15 días, Dios no nos manda al infierno por un pecado. Manda a una persona al infierno por no recibir a Jesús como Señor y Salvador. Por eso es que le manda al infierno. Entonces no se trata de lo que haga o lo que deje de hacer. La pregunta 6.
¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? Muy claro, claritico, ¿no? No, no existe. Estamos seguros en él. Es que podemos estar en las manos del Señor. O sea, el diablo, o sea, el diablo ya no nos puede reclamar para el infierno. La Biblia en Apocalipsis 12:10 dice que el diablo nos acusa, o sea, a los que somos creyentes, día y noche, pero ni siquiera esas acusaciones va a hacer que nuestra salvación perezca, que nuestra salvación se pierda. Entonces, espéreme un momentico, por favor, Sara, ya un momentico, ya ven. Dale, tranquilo.
La lección habla de que nunca vamos a perecer, no vamos a ir al infierno, no nos pueden arrebatar de la mano de Cristo. Nada puede cambiar ese hecho de que ahora somos hijos de Dios. Nada lo puede cambiar. Por eso cuando Cristo perdona los pecados, nos perdona todos los pecados, hasta lo más cochino, sucio, puerco que uno haya cometido y que uno considere de esa manera, el Señor lo perdona y ni eso Él lo va a tomar en contra de nosotros, pero especialmente los que somos hijos de Dios. En Efesios 1, 13 y 14, ahí hay unas verdades importantes. Si usted tiene la Biblia, Sara, ahí, léalo, por favor. Efesios 1, 13 y 14. Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y el 14? Ah, el cual es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Muy bien, entonces dice, ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Que nos selló con el Espíritu Santo. Muy bien, ¿y cuándo fuimos sellados? ¿Cuándo fuimos sellados? Perdón, el micrófono estaba apagado. Cuando creímos en él. Cuando creímos en Él. Ese día. Ahora, Sara, ¿para qué sirve un sello? Pensemos ahora en un sello del banco, un sello de una EPS, de una entidad importante. ¿Para qué sirve un sello? Bueno, yo creo que marca que es la de propiedad de alguien, ¿no? Algo así. Exactamente, exactamente. Y es tan importante un sello que si uno va al banco, va a reclamar un medicamentos o alguna entidad y falta el sello principal, lo devuelven, no lo reciben porque garantiza propiedad, pertenencia. Así es este sello de Dios, que es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Garantiza, además, esto hace parte de los seguros que estamos en Cristo, que tenemos su sello del Espíritu Santo en nuestras vidas y eso garantiza que pertenecemos. ¿A quién pertenecemos? Pertenecemos a Dios, ya no pertenecemos a la familia de Satanás y somos sellados por todo tiempo. Dice, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. ¿Sí sabe qué es eso? Dios con su Espíritu Santo, como es un sello, no se sale. Hay unas personas, le cuento, ¿sabe? Que creen que el Espíritu Santo se sale y hay que pedir, ay, Espíritu Santo, vuelve a mí. No, el Espíritu Santo no se sale. Esa es otra confusión que tiene mucha gente. Bueno, no los critico, pero igual es una confusión que tienen y la propagan. Que el Espíritu Santo se sale cuando, cuando la persona peca. No, porque entonces vea lo que está diciendo acá, que es un sello. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo cuando uno peca? Porque si pasa algo, no se sale de uno, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece cuando uno peca. Eso es lo que pasa. Entonces, además de que se entristece, sin embargo, el Espíritu Santo habla a nuestras mentes para llevarnos a reconocer y a que confesemos y a que nos apartemos del pecado. El Espíritu Santo se entristece, la comunión con Dios se tensiona cuando pecamos, ¿sí? Pero ni siquiera el Espíritu Santo entristecido, la comunión con Dios tensionada, ni siquiera eso hace que perezcamos ni que vayamos al infierno. Sin embargo, la Biblia en esta lección, al final ahí lo vamos a ver, que lo que uno debe hacer cuando, cuando uno ha pecado, pues es reconocer el pecado, confesar el pecado, apartarse del pecado, ¿sí? Y entonces ya el Espíritu Santo pues no está más entristecido y entonces ya la comunión con el Señor ya no está tensionada, sino está totalmente destensionada. Entonces, una pregunta que le hacía alguna vez a alguien respecto al Espíritu Santo, bueno, y si el Espíritu Santo se sale, entonces ¿cómo hace para volver a estar en la persona? Entonces la persona decía, que cuando la persona confiesa el pecado, entonces el Espíritu Santo vuelve a venir a la persona. Yo le digo, entonces, ¿cómo hace para que salga? Pues cuando peca. Y cuando confiesa, vuelve y entra. Entonces, realmente la Biblia no muestra eso así. ¿Sí sabe de dónde se pega?
Lo que pasa, Sara, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era un sello, no estaba como un sello dentro de la persona. El Espíritu Santo venía a personas específicas para labores específicas. Entonces, ejemplo, sobre la persona que construyó el tabernáculo. El Espíritu Santo vino sobre esa persona mientras construyó el tabernáculo, pero ya cuando lo terminó de construir, dice que el Espíritu Santo ya salió de él. En la transición se dio cuando empezó, cuando vino por primera vez el Espíritu Santo a la iglesia primitiva, al inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 2. Y el Espíritu Santo ahí vino a morar en el creyente. ¿Ya? Entonces, ahora todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo como sello, no solamente en nosotros, con nosotros, sino en nosotros. En el Antiguo Testamento era solamente con ellos, pero no en ellos. Jesús mismo lo dijo en el Juan 14:6, en Juan 14, perdón, dijo que él iba a enviar a otro consolador, que no solamente iba a estar con ellos, sino en ellos. Él mismo lo anunció, que la diferencia con las personas de Cristo hacia acá era que cuando creyeran, el Espíritu Santo iba a estar como un sello, morando, viviendo en la persona. Es interesante esto, porque esto nos cataloga como un santuario dedicado al Señor. Somos un santuario dedicado al Señor. O sea que cuando estamos pecando, el Espíritu Santo no se hace a un lado mientras pecamos. O sea que pecamos delante de Dios. Cuando mentimos, cuando vivimos como Dios no quiere que vivamos, el Espíritu Santo está ahí. Siempre estamos delante de Dios. Esta es una buena conciencia, perdón, que debemos tomar. La obra del Espíritu Santo en nosotros, según el versículo 13, es que nos ha sellado. ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando creímos. Dios nos da el Espíritu Santo entonces como garantía. El versículo dice que son las arras. La palabra arras, Sara, hace referencia a arras. Es un término de compraventa. Hay compraventas. Entonces, las arras son como la prenda de garantía de que se va a reclamar el objeto. Entonces, el Espíritu es prenda de garantía de que vamos a ser reclamados por Dios por medio de Cristo para el cielo. Eso es las arras. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Entonces, cuando Cristo venga en las nubes, que sea el arrebatamiento, entonces ahí es la redención de la posesión adquirida. Ahí, ya cuando estemos en la presencia de Dios, o sea, en el cielo, ya no vamos a necesitar más al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque ya vamos a estar ahí con el Señor para siempre. Ahí en la parte final dice, en la parte de abajo de las hojitas dice, lea quién soy en Cristo. Lea quién soy en Cristo. En el apéndice 2, al final de estas hojas, yo no sé si ya tiene impresas todas, Sara. Al final, ¿sí las tiene impresas todas? No, yo las tengo guardadas en PDF porque no tengo impresora. Listo. Entonces, al final del libro hay uno que se llama apéndice 2. Ay, hombre, mujer, póngale cuidado Sí. lo que va a pasar. Debe leerlos. Léalo versículo por versículo. Estas verdades, Sara, nos animan a entender la seguridad que ahora tenemos en Cristo. Por ejemplo, soy una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Soy hijo de Dios, y ahí vienen los versículos. Tengo dos formas de esta tarea porque esto se convierte en tarea. Okay. Va de la siguiente manera, y la idea es que deben escoger. O lo memorizan, o lo escriben en un cuadernito. Pero ¿cómo lo va a escribir? Si decide escribirlo. Soy una nueva creación. Luego, 2 Corintios 5:17, pero no me puede dejar 2 Corintios 5:17. Me debe escribir el versículo. Luego, soy hijo de Dios. Ahí vienen tres citas. Las tres las debe escribir. Y así sucesivamente. O lo memoriza. Y cuando yo lo pregunte, usted simplemente empieza diciendo, soy una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Soy hijo de Dios, Juan 1:12, Romanos 8:14 y Gálatas 3:25. He sido redimido y perdonado, Colosenses 1:14. ¿Cuál de las dos escoge? Uy, pero es que son hartas. Sí, son 33. Por eso, para memorizarlas. Si puede, no que todo lo puedo en Cristo que me filipenses. No mentiras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, Sara. A ver, vamos a hacer otra cosa. Pues yo mientras tanto las voy a escribir y voy a intentar memorizarlas. Bueno,
Porque para memorizar, claro, las 33 de una, eso es complicado, sí, señora. Yo me las sé, pero tengo que volverlas a repasar. Mira, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Copiarlos todos entonces. Y por lo menos las primeras 11 que se sepa, no me tienen que decir las 33 el lunes, ni el jueves. La idea es que al final de los pasos me las digan de memoria. Uy, Otra cosita, eh, fotocopie esa hoja, métala en su Biblia, cárguela para toda parte, hágale un cuadrito bonito, péguela en su habitación y recuerde esas verdades, Sara, porque esto es lo que es usted como cristiana, eso es lo que soy yo como cristiano, eso es lo que somos, eso es lo que somos en Cristo, exactamente eso. Y eso, Sara, no lo cambia nadie. Entonces, si escoge memorizarlas o si escoge copiarlas, pero la idea es que una de las dos las pueda ir haciendo, ¿ya? Igual Angélica, que va a escuchar esta grabación después, entonces también debe hacer lo mismo. Bueno, vamos ahí a la página 9. Seguimos ahí en la página 9, la pregunta 10. Según 1 Juan 5, 11 y 12. 1 Juan 5, 11 y 12. Buen versículo que nos confronta y nos preguntan, ¿tiene usted vida eterna? Uno dice, pero eso es muy mogollo. Es que lo que pasa es que se quiere afianzar esa verdad en esta lección, por eso se pregunta tanto. 1 Juan 5, 11 y 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tiene usted vida eterna? Pues ya no hay duda, Sara. Ya no debe haber duda. Ahora, pero lo que sí es, lo que sigue. ¿Cómo puede saber si usted tiene vida eterna? pues yo creo que cada uno lo sabe en su interior. Es como cuando uno siente al Espíritu Santo o cosas así, digamos que uno es consciente de que sí siente a Dios obrando en uno, pero pues no sé si esa sea una respuesta correcta. No, está bien, sino que lo que pasa es que si usted algún día, por lo menos usted escribió ahí en el WhatsApp que había charlado con Isabela, ¿cierto? ¿Cómo haría usted para explicarle esto algún día a Isabela? Que Isabela le diga, no, sí, Sara, yo lo entendí, yo recibí a Cristo allí a solas, entonces usted le preguntaría ya, bueno, ¿y cómo sabe usted que tiene vida eterna? Entonces, debe haber una manera que uno sepa. Entonces, ¿cómo lo sabe uno? Porque sé que recibió a Cristo, porque creo que Cristo perdonó mis pecados, porque creo que la obra que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para perdonar mis pecados. Ni siquiera son por las obras que hago, Sara. O sea, no puedo decir porque ya estoy yendo a culto, porque ya estoy leyendo la Biblia, porque me bauticé. No, son más como verdades que tienen que ver con lo que Cristo hizo. ¿Cómo puedo saber que tengo vida eterna? Porque creo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque sé que es verdad, porque decidí abrirle la puerta de mi corazón. ¿Sí? Cosas que tienen que ver con ese aspecto. Sara, Dios nos da una advertencia, y esta es la última parte de esas tres preguntas. Vimos en Romanos 8, 38 y 39 que Dios nos ve con ojos de amor, pero ahora que somos salvos, ¿por qué no debemos jugar con el pecado? ¿Por qué? ¿Qué escribió usted? Porque hemos muerto al pecado y no podemos volver a la esclavitud de la que nos liberaron. Muy bien. No quiere decir, Sara, que el pecado no existe. Como usted se da cuenta, el pecado sí existe. ¿Sí? El diablo existe, el infierno existe, pero ya eso no nos debe esclavizar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos libertad. ¿Por qué? Porque Cristo rompió las cadenas que nos tenían esclavizados, maniatados. ¿Se acuerda que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Entonces, nos dio vida, rompió las cadenas, estamos en sus manos. Entonces, ya no debemos jugar con el pecado y colocarnos en bandeja de plata al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Entonces, debemos vivir más en el pecado. Me gusta como lo dice
un autor, pero él toma lo que voy a decir de la palabra de Dios. No que no pecamos, Sara. Claro que pecamos. Claro que hay malos pensamientos. Claro que hay malas decisiones. Claro que sí. Pero ahora como creyentes somos salvos, santos, que pecamos ocasionalmente. O sea, el pecado, Sara, ya no es algo que nos identifica. Ya no es la norma de nuestra vida. El pecado se supone, ahora como creyentes, es ocasional. ¿Sí? Es ocasional, pero igual, claro, pecamos. ¿Por qué no debemos jugar con el pecado? Porque ya hemos muerto al pecado. Muy bien. Hebreos 12. Ah, diga. ¿Cómo? ¿Te iba a decir algo? No, es que le escribí a mi papá que me estaba llamando, que estaba en clase. Ah, bueno. Hebreos 12 del 5 al 10, ese texto importante que nos habla acerca de la disciplina, lo que Dios hace cuando pecamos, porque sí, listo, no nos manda al infierno, somos sus hijos, podemos confesar, todo lo que queramos que dice la Biblia, claro, pero sí el capítulo 12 nos hace una advertencia importante, Sara, que dice ahí, eh, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres corregido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por muy pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, nos disciplina para que participemos de su santidad. ¿Qué hace Dios cuando nosotros pecamos? Nos disciplina, nos disciplina. Ahora, ¿por qué lo hace según el versículo 6? Porque somos sus hijos. ¿Qué colocó usted? ¿Cómo? Perdón, no alcancé a escuchar bien. Como hijos de Dios, Él nos disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Eh, bueno, ahí dice que para nuestro provecho, y yo puse ahí como nuestro crecimiento espiritual y por amor a nosotros. Las tres están bien, ¿cierto? O sea, porque nos ama, ¿cierto? Crecimiento espiritual, claro que sí. Y dice el versículo 10 que otro para qué, arriba era un por qué, ahora para qué, para que participemos de su santidad. O sea, la disciplina es por consecuencias, consecuencias del pecado, y no es que el pecado el Señor no lo haya perdonado, no. El Señor ha perdonado nuestro pecado, sí, el Señor ha perdonado nuestro pecado, pero a pesar de que es perdonado, Sara, no quiere decir que no vengan consecuencias, y entonces las consecuencias, en medio de todo, viene disciplina. Ahora, ¿cuándo viene disciplina? Cuando la situación es reiterada, una y otra vez en la misma cosa, una y otra vez en la misma cosa. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos disciplina. La disciplina, exactamente, la Biblia no dice cómo, qué es, o sea, no es la misma cosa todas las veces. Nombra por lo menos en 1 Corintios que la disciplina es enfermedad, nombra en 1 Corintios capítulo 11 que la disciplina es la muerte física. Sin embargo, uno puede ver otras cosas que son como disciplina, la pérdida de un ser querido, pérdida del trabajo, conflictos, disciplina, disciplina total. ¿Y qué hace el Señor? Como cuando usted le daban disciplina, captar la atención, captar su atención con esa disciplina. Y le daban disciplina a Sara por algo mal que estaba haciendo, ¿sí? Dios quiere captar nuestra atención por medio de la disciplina que nos permite, porque nos ama y para que participemos de su santidad. Hay mucho creyente, Sara, que cuando está siendo disciplinado cree que es que está pagando por el pecado. No, nosotros ya no pagamos por ningún pecado. ¿Por qué? Pues porque Cristo ya pagó por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros cuando somos disciplinados no estamos pagando por ningún pecado, sino que el Señor nos está disciplinando porque nos ama. Claro, la disciplina es, obviamente, como consecuencia del pecado. O sea, Él nos perdona, nos reivindica delante de Él y claro, todo, nos reconcilia todo. Pero claro que tienen que venir consecuencias y las consecuencias hacen parte la disciplina en nuestra vida. Dios nos da una alternativa. No es el deseo de Dios de que como creyentes pequemos, pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentaciones. Eso significa que todavía tenemos lucha contra el pecado, Sara. Hay lucha contra el pecado.
Y a veces uno dice, tengo más lucha que posiblemente que usted está en este proceso como con más compromiso, de pronto es más consciente del pecado en su vida. Esa es la lucha. Si accede uno al pecado, puede confesar. La idea es que uno gane la lucha diaria en contra del pecado. Esa es la idea. No acceder al pecado, ¿sí? Para no darle ventaja pues al diablo y para no disminuir mi crecimiento espiritual y no tensionar mi relación con Dios también. ¿Qué sucede si peco? Dice, usted no puede, no pierde su salvación, gracias a Dios, no perdemos la salvación. Pero la comunión con Dios sí se pierde, o sea, se tensiona, como cuando usted tiene un altercado con su papá o su mamá. Él sigue siendo su papá, ella sigue siendo su mamá, pero la relación sí que se tensiona, pero sigue siendo hija. Lo mismo pasa delante de Dios. Cuando pecamos, seguimos siendo hijos por medio de Jesucristo, pero la relación se tensiona, tensionado de parte y parte. ¿Cómo se destensiona? Lo mismo que se destensiona actualmente cuando usted arregla con su papá y su mamá alguna situación. Charlan, hablan, confiesan, arreglan, así. Y delante de Dios, ¿cómo se rompe esa tensión? Cuando reconozco el pecado, cuando lo confieso, cuando me aparto. Entonces, Dios como Padre amoroso que es, ha provisto una salida y también la manera como debemos acercarnos a Él si pecamos. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en el paso 3. Primera de Juan 1, léalo, búsquelo. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1. Ah, ya. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Muy bien. Entonces, esa es la salida, confesar el pecado. Confesarlo no es decir, Señor, perdóname porque pequé. No, 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 no. Señor, confieso el haber dicho, el haber hecho, el haber pensado, bueno, lo que sea. Y reconocer que es pecado y que es desagradable delante de Dios. Y restablecer la comunión con el Señor. Esa es la salida. Pero como le dije al principio, mucho creyente que piensa que la salvación se pierde, entonces cuando pecan, en lugar de hacer lo que le estoy diciendo, de reconocer el pecado y confesarlo y apartarse, entonces se van para el campamento, que no está mal. Eso no es malo ir al campamento, ni a la convivencia, ni colaborar en el ministerio, ni nada, eso no es malo. Pero hace todo eso y la persona no confiesa. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de todo eso? Es mejor confesar ante Dios. Y si ha sido algo contra alguien, arreglar la solución, la situación, perdón, con esa persona. Esa es. En la lección 3, claro, un poquitico más eso. Bueno, terminamos diciendo, para profundizar, Primera de Corintios 3, 11 al 15. A ver, léalo y ya hablamos. Primera de Corintios 3, del 11 al 15. ¿Qué dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego, aunque así como a través del fuego. Listo. Este versículo dice aquí que para profundizar, para terminar la lección, nos dice Sara que como cristianos vamos a tener un juicio. Hay dos juicios. Eso lo podemos ampliar luego, pero tengo que decirlo. Hay un juicio para nosotros como creyentes y otro para los que no son creyentes. El juicio para los que no son creyentes se llama el juicio del gran trono blanco. Allá se van a presentar todos los que no son creyentes. Y eso es fijo, pues van a ir al infierno, pero tienen que presentarse ante ese juicio. Dios, allá en Apocalipsis al final, dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida, en ese juicio, fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí, sí o sí,
todos al infierno. Pero antes de ese juicio, muchísimo antes, tan pronto pase el rapto, tan pronto sea el rapto, nos vamos a encontrar como creyentes en el cielo, en la presencia de Dios, y va a haber un juicio para nosotros como creyentes. ¿Qué se nos va a juzgar en ese juicio, Sara? ¿Los pecados o las obras? Las obras, ¿no? Las obras. Los pecados no, ¿por qué? Porque los pecados ya Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Entonces nuestras obras, ¿cuáles son nuestras obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles obras? La relación familiar, solución de conflictos, alabarle, testificar, luchar con el pecado. Bueno, nuestra vida diaria eso va a ser juzgado ahí. Entonces estos versículos nombran que vamos a tener un juicio y que las obras van a estar distribuidas de dos maneras, divididas en dos partes. Las que fueron hechas dependiendo del Señor y las que siendo creyentes las hicimos, pero no lo estábamos haciendo para agradar al Señor, sino para agradarnos a nosotros. Las que fueron hechas dependiendo del Señor para agradar, para honrar al Señor, entonces ahí están descritas como oro, plata y piedras preciosas. Y las que fueron hechas en nuestra fuerza y como para enorgullecernos y mostrarle al ser humano, esas están allí catalogadas con madera, heno y hojarasca, o paja y hojarasca, dice allí. Entonces, ¿qué es la paja y la hojarasca? Cuando lo mete al fuego, eso se quema. Pero el oro, la plata y la piedra, si usted lo mete al fuego, ahí permanece. Entonces dice, si la obra de alguno se quemare, entonces si la obra de alguno que hizo, algún creyente hizo, se quema, fue porque la hizo para sí mismo. Ejemplo, yo puedo predicar, puedo dar un discipulado, pero si lo estoy haciendo para mí mismo y para mi propia gloria, el Señor va a medir eso y lo va a pesar. Entonces eso se va a quemar y eso no va, eso es como si yo no hubiera hecho nada. Pero si Sara entra en un proceso, que ya está en un proceso, ejemplo, participar en la alabanza, y lo está haciendo realmente, como dicen por ahí, de verdad para Dios, Dios va a mirar su corazón, y cuando usted se presente delante de Dios, el Señor va a pesar eso, y le va a decir, oiga, Sara, sí, usted cuando lo estaba haciendo, ¿verdad? Lo estaba haciendo para Dios. Entonces, eso va a recibir una recompensa. No es salvación, porque ya estamos salvos. Es una recompensa de parte de Dios, puede ser una corona, ¿sí? Un galardón, y entonces los cuales van a ser puestos a los pies de Cristo. Dice, si bien este será salvo así, aunque como por fuego. Eso de será salvo así, aunque como por fuego, ¿sabe qué significa? Es ser salvo como cuando uno pasa raspando en el colegio. Ah, O sea, ya Dios no lo manda al infierno es porque ya Cristo lo salvó, pero porque van a haber más de uno que el Señor va a pesar sus obras, las va a probar y todas van a ser quemadas. Y posiblemente no va a tener nada que presentar a los pies de Cristo. Entonces, ya, simplemente que estoy aquí en el cielo, Señor, me salvaste. Ya. En cambio, otros van a tener sus obras probadas y van a recibir recompensa y galardón. La pregunta para esto, Sara, es, ¿tendrá usted premio? ¿O usted apenas va a ser uno de esos que, no, Señor, tú me salvaste? Ya. Entonces, hay mucho tiempo todavía para pensar en nuestra vida diaria, saber, Sara, que ahora tenemos seguridad de salvación y lo que hagamos en nuestra vida diaria, pues el Señor sí lo va a pesar delante de él y nos va a pedir cuenta por las palabras, las acciones, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, el pecado, las finanzas, bueno, todo, todo, todo. Entonces, ahí termina. Estamos seguros en Cristo, Sara. No se pierde nuestra salvación, gracias a Dios. El versículo va a memorizar. ¿Sí se lo memorizó? creo que sí. A ver, trate de decirlo y si no, tranquila, léalo, eso no hay problema. Bueno, voy a intentar decirlo de memoria. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. Tenemos que aprendernos los textos con las palabras con su versículo, el versículo con su cita, se dice. Muy bien, Sí. somos ovejas del Señor. El Señor nos conoce, seguimos al Señor y Él nos dio vida eterna y no vamos a perecer. Jamás ni nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre, Sara. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso nos debe ayudar a vivir, a qué, nos debe animar a vivir y a qué. Saber esto, ¿a qué le anima a usted, Sara? A andar en las obras de Dios. Sí, porque ya no tenemos que estar luchando por ganarnos nuestra salvación. Ya, Solo, pues es como saber que
puedo darle gloria tranquila. Claro, ya no hay una esclavitud ahí. Uy, tengo que hacer eso que pronto me voy al infierno. No, lo hago para Cristo, lo hago para el Señor, lo hago para Dios. Qué bueno, esa es la lección, lección número 2, donde aprendemos estas verdades muy importantes. Entonces, la idea es que el lunes, pues que ojalá no se presente nada, podamos estudiar la número 3. Aquí he grabado la lección, se la voy a enviar a Angélica para que no se atrase y para que cuando vengamos el lunes, pues vengamos rumbo a la 3 de una vez. Listo. ¿Listo, Muchas Sara? gracias. Una invitación, mañana vamos a ensayar a las 10 de la mañana, si Dios quiere. Ah, sí, yo ahí estuve, pues yo no escribo nada, pero yo estoy pendiente, yo ya busqué las canciones y las voy a guardar para tener la letra mañana. Ah, bueno, listo, listo. Entonces, eso es a las 10 y pues ojalá todo nos salga bien, ojalá no se le presente a usted ningún viaje, a ninguno nos pase nada, para todos poder participar. ¿Sí? Sí, Pero lo que le dije ese día, ¿no? Dios sabe por qué permitió que fuera, todo. Entonces, siempre ver que Dios tiene la mano en todas las cosas que pasan, ¿no? sí. Listo, Sara, Dios la bendiga. Bueno, ore por favor, a ver, una oración de Sara para terminar. Bueno, Padre, te quiero dar gracias por este día, Señor. Gracias por esta lección, por recordarnos, Señor, que estamos seguros en ti, que ya no hay nada que podamos hacer que nos aleje de tu amor, Padre, y darnos las fuerzas para cada día, Señor, darte la gloria en todo lo que hagamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, listo. Chévere, gracias a Dios.